el audio compartido. Y estamos aquí, compartir. Muy bien, tenemos 6 jugadores ya clasificados, se están ingresando. Muy bien, señores. Están siendo admitidos todos en la aula virtual. Muy bien. Tatán, tatán. Ya está. Ya estamos casi todos. Uribe, Navarro y Chiva Molina. Muy bien. Muy bien, ya hemos determinado la verdadera magnitud antes la vista de canto, ¿no? Muy bien. Si hubiese alguna consulta, con todo gusto, pueden ustedes hacer alguna pregunta, ¿no? Pasamos, en todo caso, a resolver otro ejercicio, ¿no? Los datos van a ser así, dados los planos. De repente nos dan, quizás con alguna coordenada, pero no es tanto. A ver, vamos a checar acá. Alguien me está preguntando. A ver qué dice el señor que levantó la mano. Genera una Calderón. consulta. Sí, sí. La distancia entre, por ejemplo, entre el punto S1 y S2 es la misma distancia que existe entre el punto S1 y el punto S del plano horizontal. No es la misma. No es la misma. No es- Entonces es Tú, tú estás haciendo una preguntita muy buena, porque vale decir que yo si ya tengo la vista de canto, estoy trazando un plano paralelo, pero este plano paralelo que ves acá, yo lo puedo trazar ahí pegadito. Entonces este triángulo no va a cambiar digamos, sus dimensiones, sino que va a estar más cerca nada más, ¿no? Porque la distancia t es la que traigo de acá del plano horizontal. Esta distancia t, entonces T2 estará más acá. Igual va a suceder con S, igual sucederá con R, ¿no? Entonces no influye que el plano se trace más cerca o más lejos. No influye. Igualito vamos a tener el tamaño real o verdadero del triángulo. Entonces, ingeniero, el punto S2, la distancia entre el punto S2 hasta la recta donde se diferencia el plano 1 y 2, es la misma distancia que hay entre el punto S hasta la recta que diferencia el plano H del Hasta, H de hasta el 1. amarillo, claro. Claro. Esta de Ajá. acá, pues. A ver, vamos a hacer Ok. con otra color, a ver, con verde. Acá. Entonces, tú estás diciendo que esta distancia de acá, pues, de aquí hasta Claro, acá, claro. esa distancia que está allí, lo voy a pintar con verde. Es la El- misma que hay acá también, pues es la misma. ajá, exacto. Y lo mismo ocurre con T y lo mismo ocurre con Con R. todos, con todos, Ok. claro. Ya, ingeniero. Porque para dibujar en una vista, las distancias no se traen del anterior. Por ejemplo, estamos en el plano 2. No se traen de 1. 1 termina acá en esta línea verde, sino del que está más atrás, y acá empieza el horizontal en este caso, ¿no? Entonces, a partir de esta línea para atrás, tenemos que medir la distancia de aquí, de esta línea, que es el plano auxiliar primario, al punto S. Esa distancia se lleva de esta línea roja para acá. El punto T también, ahí está, de la línea roja. Y el Ok, punto R, ingeniero. ¿qué distancia está? Igual de esta línea roja para donde está R, ¿no? Entonces, y eso va a ser, aunque esta línea roja esté más cerca o más lejano, va a salir igualito. ¿Se dan cuenta? Entonces no hay problema. Ok, ingeniero, muchas gracias. Para dibujar en una vista no se trae del anterior, sino del que está más atrás. Nada más. Y eso va para todo.
Imagínense, pues, recién están empezando, ustedes van a dibujar sólidos. Una vista de un sólido, si quieren dibujar otra vista, tienen que consultar a la vista anterior. De ahí llevan las distancias para ir dibujando, ¿no? Muy bien. Entonces, vemos si hay otro ejemplo por acá, miren. Este mismo problema puedo hacerlo al revés, o sea, de la vista frontal, empezar de la vista frontal, claro que puede ser. Miren, ahí está. Ahora, la verdadera magnitud de la recta está en la vista frontal, como ven, ahí en la vista frontal. Tengo la recta en verdadera magnitud. ¿Por qué? Porque acá en la recta horizontal, en el plano horizontal, perdón, lo he trazado paralelo a la línea de tierra. Entonces, ahora estoy llevando de la horizontal hacia el frontal el punto U. Estoy uniendo con T y ya tengo la recta en verdadera magnitud. Entonces, esta recta lo proyecto de canto para que sea como un punto. Por lo tanto, al hacer eso, voy a tener el plano en su vista de canto. Pero para dibujar en uno, ¿de dónde traigo las distancias? No del frontal, sino del anterior, que es el horizontal. Pero el horizontal empieza acá. Esta distancia R estará aquí, de este plano 1 hasta R. La distancia de S, de la línea de tierra hasta S. Entonces acá del plano 1 hasta S. Igual sucede con T. T y U están a la misma distancia porque es paralelo a la línea de tierra, ¿no? Entonces esta distancia se lleva a partir del plano auxiliar 1 hasta T y U. ¿No? Entonces esta recta que es TU se ve como un puntito acá. Es hacer esa simple operación que nos da el plano de canto, ¿no? Y ahora para hallar su verdadera magnitud, pues lo proyecto en un plano paralelo, ¿no? Y ya tengo el triángulo dibujado en verdadera magnitud. Y para dibujar en dos, traigo las distancias, en este caso ya del frontal, ¿no? Porque la anterior es el plano 1, el que está más atrás es el frontal. Entonces se puede trabajar hacia arriba, hacia abajo, como estamos viendo, ¿no? Pero si me solicitaran la pendiente, es recomendable trabajar a partir del plano horizontal. Si nos piden la orientación, también se leerá en la vista horizontal. ¿Correcto? Muy bien. En este caso es verdadera magnitud, vista de canto, ¿no? ¿Qué les parece si tenemos un cuadrilátero acá? Parece ser un rectángulo A, B, C, D. Tiene 4 lados, A, B, C, D. En la vista horizontal. Y en la vista frontal, ahí está su prolongación, su proyección, mejor dicho. Y nos están pidiendo determinar la vista de canto y la verdadera magnitud. Entonces, viendo nada más el cuadrilátero que es rojo, tiene 4 lados, la pregunta es, ¿cuál de esos 4 lados está en verdadera magnitud? Porque es lo primero que deben analizar, ¿cuál de los 4 lados está en verdadera magnitud? Y si no hay ninguna que cumpla esa condición, se traza pues esta recta de acá que estaba trazando, ¿ves? BE, esa recta BE. Incluso le vamos a dar mayor grosor, ahí está BE. Paralela a la línea de tierra, por lo tanto, al llevar este puntito a la vista horizontal, tengo BE, BE en verdadera magnitud. ¿Eh? Entonces, como ya tengo una recta que está en verdadera magnitud y pertenece al plano, esa rectita hay que llevarlo a su vista de punta. Vista de punta. Y para que se vea como punto, lo voy a proyectar en un plano perpendicular a esta recta que está en verdadera magnitud. Y acá se ve como puntito. Pero para dibujar acá ese puntito, ¿de dónde traigo las distancias? No del horizontal, sino del frontal. Y en el frontal, el punto B está a la misma distancia del punto E, ¿no?
de la línea de tierra E y de la línea de tierra B, como son paralelos, están en la misma distancia. Entonces, esta distancia, pongo aquí, perdón, desde acá, desde plano 1 hasta aquí, esa distancia, ya tengo de punta de... Al hacer esa simple operación, todo el plano me va a salir de canto. La distancia C, ¿cuál es? Esta pequeñita distancia que hay. Vamos a ver acá. Desde aquí hasta aquí, ¿no? Esa pequeña distancia que está ahí y lo pintamos de amarillo, para que se vea. Esa pequeñita distancia de C también tiene que estar aquí, desde la línea del plano auxiliar 1 hasta C. Bueno, esto no interviene en esto. Eso es para determinar, por ejemplo, la pendiente también, ¿no? Pues, entonces, ya tengo C. B ya les dije cómo se determina, igual todas las distancias. La distancia A también está ahí. Ya está, nuestra vista de canto del cuadrilátero. Acá están todos. A, el punto B, C, D, todos los vértices. Por lo tanto, lo proyecto en un plano paralelo para obtener su verdadera magnitud. Ya está. Pero aquí, en el plano 2, ¿de dónde traemos las distancias? No del plano 1, que es el anterior, sino del que está más atrás, el plano horizontal. Pero a partir de esta línea, ¿no? De esta línea de tierra para atrás. Esta distancia al punto C, para acá. La distancia al punto B, que está más alejado acá, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos la verdadera magnitud del plano, ¿no? Vamos a ponerle ahí C. En el plano auxiliar 2, ¿ya? Punto C. Este otro es el B, punto B, en este plano auxiliar 2, en el cual el cuadrilátero ya está en verdadera magnitud. El punto C está, ya sé, ya le puse, pues entonces quedaría A y D. A está por acá, en este vértice de aquí. Ahí está. Y luego este es D. Muy bien, señores, ya ves que es sencillo. Entonces, con esto estamos demostrando que cualquier plano podemos llevar a su verdadera magnitud, pero antes de llegar a la verdadera magnitud, antes debe estar de canto. Y para que esté de canto hay una sola condición. Una recta que pertenezca a cualquier plano esté en verdadera magnitud. Primero. Como no hay, trazamos una recta, hacemos ese artificio para luego proyectar esa recta que pertenece a este plano, se vea como punto. Pues al hacer esa simple operación, obtendremos la vista de canto del plano. Ahora, esta recta lo pongo ahí para ver cuál es la pendiente, ¿no? El ángulo de inclinación. Puede ser una lectura allí, o puede ser para este lado de acá, porque siempre empezamos con la A, ¿no? Pero al ser alterno interno, este ángulo que me dé aquí va a medir igual acá, ¿no? Entonces ya puedo determinar su pendiente. Correcto. Pero esa no fue la pregunta, ¿no? Solamente la pregunta dice vista de canto y verdadera magnitud. Muy bien. ¿Alguna pregunta, señores? Pregunten. Preguntones. No hay ninguna. Oh, claro. Muy bien, señor Roger Méndez. Pero, ¿qué dice? A ver, acá tengo la asistencia. ¿Qué dice el señor? A ver, vamos a ver si está de acuerdo, si está bien. ¿Quién es que no habla? A ver, Quispe Navarro está presente, ¿no? Sí, profesor, presente.
¿Tienes alguna pregunta o está claro? No, profe, estoy claro, está claro. Ya. ¿Qué dices, a ver, por acá, Edwin? ¿Qué dice Edwin? Guamaní Pretel. No, Inge, está bien, está todo claro. Ya, muy bien, señor. Entonces continuaremos, pues, continuaremos. Ve que hemos avanzado ya toda la semana casi. Entonces está clarito. Vamos a hacer otro ejercicio, pues nos proponemos un ejercicio y lo hacemos. A ver, vamos a ver. Voy a entrar a ver al programa, voy a entrar al AutoCAD para ir viendo a ver qué hacemos ahí. Ponemos un ejemplo cualquiera. A ver si lo trabajamos como si fuera el papel, ¿no? Como si fuera el papel de dibujo. Vamos a ver, voy a proyectar, compartir. Ya están viendo, ¿no? Este es el AutoCAD, digamos, para dibujar el programa, para dibujar, ¿no? Entonces, cuando ustedes se van a la parte superior izquierda, acá arriba, tienen nuevo, ¿no? Nuevo. Como está en inglés, ustedes dominan su inglés. Supongo ya, porque han llevado algunos desde inicial. Yo todavía no logro aprender, pero algunas cosas puedo. Entonces acá dice nuevo, hago clic ahí y tengo la posibilidad acá de abrir, open, dice, ¿no? Entonces hay una flechita y dice acá, abrir en imperial, o sea, para dibujar en pulgadas. Abrir en métrico para dibujar en el sistema internacional, o sea, el sistema métrico, ¿no? Entonces nosotros hago clic ahí porque quiero dibujar en métrico, ¿no? Ustedes saben que las unidades son ya internacionales, solamente hay 2 o 3 países que todavía persisten en unidades inglesas, ¿no? En pulgadas, en pies, ¿no? O pesan en onzas. Pero ya eso se va extinguiendo poco a poco, ¿no? Se va a ir cambiando. Ya el resto ya cambió. Antes acá en el Perú también hacíamos eso, que pesábamos en arrobas o en onzas, libras había antes, ¿no? Entonces ya todo el sistema internacional de pesas y medidas. Bueno, entonces tenemos acá el AutoCAD, pues nos abre esta pantalla y esta pantalla es como el papel de dibujo. Y aquí la parte izquierda tienen las coordenadas X y Y, ¿no? X y Y, entonces tanto para X, tanto para Y, esto es como, digamos, un plano cartesiano, ¿no? Sabemos, el plano cartesiano, un cuadrante X y Y. Pero no, para que aprendan, ustedes tendrían, en el segundo ciclo, se les va a enseñar en 2 clases, todo, pero es un mundo, ¿no? Ya eso lo aprenden aparte, si quieren especializar. Pero no es necesario. Si quieren ser dibujantes, tal vez, ¿no? O así como en idiomas, ¿no? Antes enseñaba inglés en la facultad, pero no es necesario. Hay instituto de idiomas de la universidad y tienen que inscribirse si quieren tener una certificación, ¿no? Entonces, ya estamos. Igual pasa con esto. O cualquier programa también, ¿no? Eso lo aprendemos. Si no, nos pasaríamos todos los 4 meses del ciclo y haciendo nada más esto. No es eso. Entonces, por ejemplo, si quieren hacer línea, tienen acá línea. Entonces, comando línea o tienen polilínea también, ¿no? Pero lo que queremos es solamente hacer un ejemplo de como si fuera esto el papel. Muy bien. Entonces yo agarro, por ejemplo, polilínea y hago, ¿no? Un triangulito cualquiera, viene por acá, viene por aquí y viene para ahí. Ya está. Eso está, digamos, en la vista superior, o sea, de planta, ¿no? Luego lo voy a proyectar a la vista inferior, o sea, donde está, perdón, a la vista frontal, ¿no? Te pongo ahí el punto, el otro esté por acá, pero tengo que hacer su proyección, ¿no? Está por ahí. Y el otro punto, pues también tengo que proyectarlo, ¿no? De repente está por aquí. Y así, así. Sí y así.
Ya, entonces ya tengo mi triángulo acá dibujado. Lo he hecho con sumo cuidado, porque he llevado de la vista horizontal, donde está dibujando, a la vista frontal. Ya. Estamos usando esta plataforma como si fuera el papel. No es que sea horizontal y frontal esta parte, ¿no? Acá dice top. En la parte superior izquierda, top, acá lo ven, top significa horizontal. Y si yo hago clic ahí, vamos aprendiendo un poco también de esto, pues si los que ya saben de pensar. Entonces acá se abre de top, tengo la vista inferior, tengo la vista perfil derecho, izquierdo, frontal, y todas, ¿no? Todas las vistas, y también isométricas. Pero por defecto el programa se abre en la vista horizontal. Bueno, lo que trato es de dibujar el triángulo, ¿no? Este triángulo, le damos acá un color, está rojito ya. Por acá en la vista frontal lo hemos hecho uno por uno. No hay problema, le dan color también, ¿no? Para ver. Entonces, si yo quiero determinar la verdadera magnitud de este triángulo, primero debo analizar cuál de las rectas está en verdadera magnitud. A ver, ¿quién me dice cuál recta está en verdadera magnitud? ¿O hay alguna recta que esté en verdadera magnitud en esa gráfica? Y que ingeniero. si no hay, hay que trazar, pues hacer un artificio, ¿no? Hacer un artificio ahí. Estoy dándole tamaño a la letra K. También le voy a poner 5. Ya está. Pues voy a trabajar. Aún se va a ver muy chiquito, más grandecito. Vamos, queremos unas letras un poquito mayores. Entonces vamos a ponerle en 8. Entonces ahí le pongo A, por ejemplo, ¿no? Acá también tiene los tipos de letra, igual que cualquier programa, ¿no? Entonces tengo A solamente para conocerlos, ¿no? Que ya sabemos que A en la vista frontal, A en la vista horizontal, todo eso. Ya estamos trabajando como si yo estuviera en la pizarra, por ejemplo. Entonces pongo ahí, vamos a ver en esta letra de ahí, B. Ya tengo, esta B lo voy a poner acá, este va a ser el vértice B. Por lo tanto, necesito el vértice C. Entonces, un poquito de morón y acá lo que hay que es trabajar desde a poco, ¿sí? Le doy el tamaño, le doy el tipo de letra y ya está. Y lo puedo trasladar, ¿no? Haciendo clic ahí lo traslado. Entonces ya está. Si no hay ninguno, entonces yo busco encontrar una recta que pertenezca al triángulo y esté en verdadera magnitud. Entonces para eso debo trazar una paralela a la línea de tierra. Entonces cuando en la línea de tierra en realidad ustedes lo trazan, pero que sea equidistante por lo menos, ¿no? Que equidiste esa línea de tierra. Entonces agarro acá la línea de tierra que sea casi por ahí equidistante, porque los dibujos tienen que estar, imagínense, están en la cara del cubo y equidistan este punto con este punto. Ya sabemos que este C también, ¿no? Muy bien, ya tracé mi línea de tierra. En alguna pregunta de repente ya viene trazada la línea de tierra, ¿no? Pero si no hay, porque estamos trabajando, acuérdense, ya para adelante, ¿no? No estamos yendo hacia atrás, porque en dibujo 1 puede venir una pregunta, si ustedes graficarán su línea de tierra de repente más cerca a un punto que al otro, ¿no? Eso ya dependerá de cada uno. Ya está. Este C, acá es B y esto es A también, ¿no? Entonces, trazo una línea que sea paralela a la línea de tierra. Entonces, aquí, esta línea que he trazado, y lo estoy pintando de otra color, lo vamos a pintar de amarillo. Ahí está. Esa línea amarilla es paralela a la línea de tierra, entonces aquí se proyectará en verdadera magnitud. Entonces agarro una línea de proyección y lo llevo, ¿ve? Y acá ya choca con el programa, es fácil. Entonces, aquí ya tengo la verdadera magnitud de esa línea. Ahí está en verdadera magnitud.
Por lo tanto, si quiero tener la verdadera magnitud del triángulo, debo trazar una perpendicular a esta línea. Una perpendicular. ¿Correcto? Y para trazar una perpendicular tengo que prolongar esta línea, prolongarlo un poquito. Quizás hasta ahí ya está. Y luego trazar un plano auxiliar ortogonal, ¿no? Que corte en 90 grados. Claro, acá un poco complicado, ustedes con sus instrumentos lo harán fácilmente, ¿no? Entonces, de repente ahí no cumple 90, pero van a ver acá con el programa, miren, ¿eh? Ángulo, vienen acá, hacen clic ahí, y miren, hasta 89, ¿no? Entonces no está cumpliendo. Debe ser 90 grados. Hay que mover un poquito eso de ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces, 90 grados quiero que sea. Me acerco, no sé si ahí ya estaré cumpliendo. Ya está. Estamos haciendo como si lo estuviera realizando en la pizarra, ¿no? Ya está. Ah, pasó para 91 todavía, ¿no? Muy bien. Entonces, tiene que ser un poquito menos para ahí. 89 parece que está ahí. No me queda los 90. Entonces vamos a acercar un poquito para acá. No se movió mucho. Ahí sí. Listo. Y ahí tenemos 90 grados. Entonces, líneas de proyección ortogonales a este nuevo plano. Entonces, agarro acá. Este tiene que ser ortogonal a este plano, al plano 1. Ya está. Llevo también este otro punto, ortogonal al plano 1. 90 grados lo tiene que cortar, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué puntos más? Ya no hay más puntos. Para dibujar acá en el plano auxiliar 1, debo traer las distancias. ¿De qué plano? A ver, alguien me ayuda ahí. ¿Qué plano llevo las distancias? Para dibujar en el plano auxiliar 1. Del frontal. Correcto. Si le pongo un número ahí, 1, entonces el anterior es el horizontal, ¿no? Cuando ustedes dominan, no es necesario. Yo no voy a calificar que pongan el H y el F, eso no se califica. Sin necesidad de poner horizontal, frontal, ustedes dibujan, no hay problema. Ya sabemos la ubicación de los planos de proyección. No es necesario estar colocando eso. Pero sin embargo voy a ponerle acá. Horizontal es este plano de ahí, ¿no? Solamente se necesita la línea de tierra, que es la referencia. El otro es el plano frontal. Entonces, las distancias del frontal, estas distancias. Entonces, acá van a aprender mucho más. Correcto. Entonces, miren, ¿a qué distancia estará? Ustedes toman su regla y dicen, acá sale la lectura, miren, ¿ve? Dice 69.9648 exactitos el programa, ¿no? Pero con su regla ustedes me dirán ahí cuánto salen, ¿no? Entonces, esa distancia es la que está desde este plano hasta el punto A. Este es el punto A, ¿no? Entonces, agarro yo esa distancia con mi regla y digo, y pongo, ¿no? ¿Cuánto era? 69.9648. Todavía con 4 decimales todavía me da el color. Ya está. Ahí está. Está más acá, ese punto ahí. Ya llevé el punto A. Y a su vez, acá hay otro punto, ¿no? Pero ya se está viendo como si fuera un punto. Luego el punto este de acá, B. Ajá, B. ¿Pero a qué distancia está B? Desde aquí hasta acá. Tomo mi regla o mi compás y digo 92.635. Ajá. Ya lo medí. Entonces voy a ver B.
de aquí hasta donde termine, donde marque 92.635, ahí pongo el puntito B. ¿Eh? Acá pondré el puntito B. ¿Se dan cuenta? Y ahora, ¿dónde está C? A esta distancia. ¿Cuánto es esa distancia? Pues lo miden ustedes, ¿no? 23.061. Ya está. Entonces van a poner su reglita y dicen 23.061, ¿no? 23.061. A veces no me acuerdo. Entonces ya unimos esto con el otro y ya tenemos la recta. Miren, ve qué fácil sale, ¿no? Sencillo. Ya está, estoy uniendo esos tres puntos. Claro, este no es hasta ahí, es hasta acá nomás, ¿no? Lo había trazado muy largo, ¿no? Ya está. Entonces, ya tengo el plano en su vista de canto, ¿eh? Sencillo, ¿no? Es obtener la vista de canto del plano. Ahí está. Ahí está, si quieren verlo en el papel, con su marco. Aquí ya está. Este es el plano en su vista de canto. ¿Correcto? Muy bien, regresamos. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué hago para obtener la verdadera magnitud del plano? Opinión. O una vista secundaria. Pero, ¿cómo tiene que ser esa vista? Pues, eso es lo que se pide. Paralelo. Muy bien, paralelo a esta línea que en realidad es el plano, ¿no? A esa vista de canto del plano. Entonces, trazaré pues una paralela, ¿no? Ahí. Tiene que ser exactamente paralela, ahí está. No importa a qué distancia ponga, ¿no? No interesa eso. Puede que esté ahí ese plano paralelo, o puedo colocarlo un poco más lejos, más acá, no importa. Puedo poner por ahí, ya está. Lo que sí interesa es que las líneas de proyección sean perpendiculares a este nuevo plano. En realidad ese es el plano auxiliar número 2, ¿no? Plano auxiliar 2. Ahí está. Y el de acá es el 1, ¿no? Hasta ahí termina el 1. Líneas de proyección ortogonales a este nuevo plano, que lo corten en 90 grados. Pues ahí chequearán los 90. Ahora sí. Líneas de proyección que corten en 90 grados. Estamos haciendo muy larga esa línea de proyección, pero no importa. Son con lápiz fino, ¿no? Toda la línea de proyección. Solamente el triángulo será con línea gruesa. Ya está. 3 puntos nada más necesito, ¿no? Para dibujar en 2, ¿de dónde traigo? ¿Del 1 o del horizontal? Hablen. Para dibujar en El horizontal, plano. del horizontal. Muy bien, señor. Está Méndez. Está participando muy frecuentemente y eso es importante, señor. Entonces, vamos viendo acá, me sale pequeñito, no importa. H. H, H es este de aquí. Ahí empieza el H y termina acá. Y acá es 1, ¿no? Entonces traemos del horizontal. ¿Qué distancia? De este plano 1 a la B. Entonces agarran ustedes su compás o su regla, dice, de aquí hasta B, ¿cuánto hay? Miren, ahí se lee exacto. 26.2231. Ya. Todo está en milímetros, ¿no? Por cierto, no van a tener tanta exactitud que eso con su regla, ¿no? Ya, pero ya está. Entonces, ese es el punto B. Entonces yo pongo mi reglita acá y mido. Acá por resto yo lo pongo hasta el final, pero voy a escribir ahí qué distancia era. 26.2231. Clic, ahí está. ¿Ves? Acá nomás.
Aquí nomás está esa distancia. Ahí debe estar el punto B. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Entonces eso lo pinto de otra colorcita. ¿Ya? Para que se vea. Ya está. Luego vamos con A. Pero desde aquí hasta donde está A. ¿Cuánto es esa distancia? Pongo mi regla. O abro el compás desde aquí hasta acá. ¿Cuánto es esa distancia? Aquí me sale 93,0572. 93,0572. Entonces, voy a poner esa distancia desde aquí hasta donde de. Entonces pongo 93, o sea, en milímetros estamos, ¿no? 0,572, 0,572, enter, ya está. Está hasta ahí, ¿no? Hasta aquí nomás. También lo pinto de azulito. Ahí estará ubicado el punto A. ¿Me falta llevar un vértice? Sí. Pero ¿a qué distancia está el punto C de esta línea del plano auxiliar 1? A 36 milímetros con 52,32. Ya está. Muy bien. Entonces llevo mi reglita, pongo acá y digo, marco la distancia 36 milímetros, punto 52,32. Listo. Es acá nomás. Hasta ahí nomás. ¿Eh? Entonces ya tengo los tres vértices. Voy a dibujar el triángulo que necesito, ¿no? Y lo voy a dibujar con rojo. ¿Verdad? Entonces, voy a línea y dibujo. Vengo para acá y vengo ahí. Qué fácil, ¿no? Estamos dibujando en la pizarra. Ya tenemos el triángulo ABC aquí en verdadera magnitud. Muy bien, señores. A ver, ¿alguna pregunta? Si está claro, si Todo claro, ingeniero. lo que tengan que decir, no hay problema. BM, le pongo ahí, verdadera magnitud. Y lo llevo. De pasadito estamos ejercitando nuestro AutoCAD. Lo que saben, ya están la ventanita. Bien. Bien, bien. Eso es lo que van a hacer en el papel. Y si les pedía, por ejemplo, la pendiente, ¿dónde lo miden? A ver, la pendiente. ¿Dónde miden la pendiente? En el 1. En el plano auxiliar 1. Entonces, lo único que van a hacer es trazar una paralela a esta línea del plano 1, pues, o sea, una paralela así, ¿no? Que sea paralela y, ay, cuidado, se va para un lado, pica. Entonces hay que pasarnos un poquito para el Cusco y ya está. Y este ángulo será la pendiente, pues. ¿Cuánto vale esa pendiente? Pues, miren el ángulo, es clic, clic, pero acá la computadora lo hace fácil, ¿no? 40 grados, dice, ¿no? Ya está, 40. Pendiente, 40 grados. ¿Se dan cuenta? Ahora, si les pide la orientación, ¿dónde lo miden? En el horizontal. En el horizontal. ¿Pero en qué punto ponen? En el A. Porque ya tengo la recta. ¿Ah? Tienen que tener una recta que esté en verdadera magnitud. Y esta recta está en verdadera magnitud, ¿no? Por lo tanto, ahí es donde voy a colocar los puntos cardinales. Pero vamos a ponerle ahí también verdadera magnitud, un poquito grande, a ver con qué consigo. Entonces, B.M, ya está, verdadera magnitud. Esta rectita de acá que está en amarillo está en verdadera magnitud. Cuidado, señor. No te vayas para donde no debes irte, para ahí tampoco. Entonces, un poco cerca, ahora sí. Ya está. Está en verdadera magnitud, por lo tanto, trazo los puntos cardinales ahí, pues. Pero vamos a escoger pues, otro color para que no se nos esté confundiendo. Entonces, de repente, verdecito ya. Entonces, trazamos pues, una recta a partir de aquí, ¿no? Ya está. Norte y sur, ya lo tenemos.
Otra recta a partir de aquí que sea horizontal. Oeste y este, ya está. Ya está. Por acá es el norte. Entonces, ¿cuál será la inclinación o la orientación de este plano? El ángulo que viene de aquí hasta acá, ¿no? Entonces, ¿qué dirán? Norte. ¿Pero cuántos grados? A ver, vamos a ver. Entonces, acá la computadora lo mide rápidamente. Entonces, agarran su... Ahí está. Sí, un poquito más arriba, si quieren. ¿Cuánto midió? 67. Entonces, ¿cuál es la orientación? A ver, digan. Norte 67 grados este. Correctamente, señor. Mendoza, ¿no? Sí. Mendoza. Mucho estrella. Mendoza. Correcto, señor. Ya está, ¿eh? Entonces, la orientación lo escribo. Pues acá para escribir en AutoCAD tenemos en multilínea. Pero hay que darle el tamañito de letra. A veces cuando por defecto sale 2.5 chiquitito no sale, ¿no? Entonces vamos a darle un poquito grande a 8 de altura. Y también el tipo de letra, porque con el que se abre por defecto se ve medio delgadita. Entonces ya ponen ahí. Decíamos norte, 67 grados hacia el este. Correcto. Entonces ya tengo la orientación, ¿no? Esa es la orientación. Me acerco un poco por acá y lo dejo ahí. Ya tenemos todo en esta gráfica, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ya está dibujado todo lo que se quería. Muy bien, señores. ¿Hay alguna otra pregunta? Por ejemplo, esto de acá lo veo en el papel así, ¿no? Estoy viendo así en el papel. Vamos a un poquito lo chico para el marco y el cajetín. Entonces, cuando trabajen ya en dibujo, uno van a hacer el marco y su cajetín de lo que se está haciendo. Luego, si quieren imprimir, no cumple todavía vamos a ver, cuando yo quiero llevar a la impresión, hay una vista previa. Entonces se ve así. ¿Qué le encuentran ahí ustedes? A ver, alguna opinión. ¿Qué es lo que no está bien? ¿Mm? Opiniones, a ver. Cuando yo imprima, en mi plano voy a ver así. Y eso es lo que no debo hacer, ¿no? Entonces, ¿qué le falta? Falta darle pues, el grosor a las líneas. Eso es lo que falta. Porque todo está dibujado con una misma línea, ¿no? Con línea fina, por decir todo, línea fina. Entonces se le tiene que dar el grosor necesario. Para eso tienen que señalar pues todo lo que va a hacer con línea gruesa, ¿no? Estoy señalando cada línea gruesa, entonces estamos aprendiendo en el programa. Vamos acá a V-Layer y están los grosores de las líneas, ¿no? Por eso el dibujo es un idioma universal. Ustedes trabajan línea gruesa a partir del 0,5 milímetros, tipo B, hemos dicho, ¿no? Entonces en el alfabeto de línea, hago clic ahí y ya todas esas líneas que estaban señaladas antes estarán con línea gruesa. El resto debe ser línea fina nomás, porque no es parte digamos, del sólido o del triángulo en esta parte, ¿no? Entonces ya está. Ahora si vamos a ver cómo se verá si lo hago, si lo imprimo. Entonces ya tiene que verse diferente, entonces se podrá leer ese plano, ¿eh? Y a ver si ya lo ven ahora, ¿eh? Y ahí está el triángulo. Claro, hay que ponerle, completar las letras A, B, C. Y acá también ponerle sus letritas, ¿no? Y ya tengo acá. El triángulo está con línea gruesa. Por más que todo lo dibuje con negro, se podrá leer fácilmente cuál es la figura, ¿no? El resto son líneas auxiliares que me ayudaron a hacer el dibujo. Muy bien. ¿Hay alguna más, una pregunta, señores? No, ingeniero. Muy bien. Entonces, podemos avanzar un poquito más.
Vamos a ver. Estamos 10:47, nuestra clase termina 11:30 todavía. Nos falta. Entonces, vamos por acá. Entonces van practicando su programita también de pasada, ¿no? Ya está. Compartir. Ahora vamos a otra figura, a otras partes que corresponde también a las clases de paralelismo y perpendicularidad. Creo que no está abierto eso. Un momentito. Vamos a abrir acá. Paralelismo y perpendicularidad. Ya lo abrí. Es parte de recta y plano. Muy bien, ya estoy compartiendo. Paralelismo y perpendicularidad. Muy bien, un poco de teoría. ¿Cuándo se dice que dos rectas son paralelas? Pero eso es lo más fácil, ¿no? Dos o más rectas se presentan paralelas en todas sus proyecciones, es decir, en todos los planos de proyección. Aquí en geometría o en dibujo, cuando tenemos dos rectas paralelas, los tendremos siempre paralelas en todas sus proyecciones. Vale decir, si yo estoy en la vista horizontal, es paralela. En la vista frontal cumple paralelismo en todas las vistas, en las 6 o en las 10. En las infinitas vistas, siempre, si dos rectas son paralelas, serán paralelas. ¿Cuándo es una recta paralela a un plano? También, para que una recta sea paralela a un plano, se debe cumplir que sea paralela al menos a una recta que pertenece al plano. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando decimos que una recta es paralela, por ejemplo, a un triángulo, cuando al menos esa recta es paralela a una cara de ese triángulo, a un lado de ese triángulo. Pero a ese lado del triángulo tiene que ser paralela en todas las vistas. ¿De acuerdo? Todas las vistas. Ahora, ¿cuándo se dice que dos planos son paralelos? Dos planos serán paralelos cuando al menos dos de sus lados sean paralelos. Eso es en simple. A ver, vamos lento. Si dos planos son paralelos, entonces se cumple que todas las rectas contenidas en un plano son paralelas a las del otro plano. Eso sería lo ideal. Pero hay una condición mínima. Para que dos planos sean paralelos entre sí, es que uno de ellos contenga al menos dos rectas paralelas al otro plano. Muy bien. Por lo menos ahora hablando así más claramente, si tenemos dos triángulos, para que esos dos triángulos sean paralelos, diremos que al menos dos lados de ese triángulo son paralelos, que ambos triángulos sean paralelos. Claro, los tres no van a ser paralelos, sería mejor. Basta con que dos lados del triángulo sean paralelos y diremos que son planos paralelos. Si se trata de cuadriláteros, tienen ya cuatro lados, ¿no? Pero no interesa. Con dos lados que sean paralelos al otro cuadrilátero serán paralelos. Tenemos dos pentágonos, basta con que dos lados del pentágono también sean paralelos entre sí. Está clarísimo, ¿no? Esa es la condición. Muy bien. Entonces, es fácil. Cuando es paralelo, no comparten ninguna recta, no se juntan, no se cortan. Nada, se pueden cortar, pero no se unen, ¿no? No se intersectan. Muy bien. Eso lo tenemos por definición de matemática. Aquí, por ejemplo, por un punto, trazar un plano paralelo a otro plano dado. Entonces, fíjense aquí que tengo el punto P en amarillo, un puntito. Sea el punto P por el cual se desea trazar un plano paralelo al triángulo ABC.
A partir del punto P se trazan dos rectas paralelas a los lados del plano ABC. Luego, uniendo sus extremos, se tiene el plano paralelo. Entonces, ¿qué habíamos dicho respecto a los planos? Basta con que dos caras del plano sean paralelos, entonces hablaremos que esos dos planos son paralelos. Si yo tengo un punto P, trazo, por ejemplo, PO, pero paralela a este lado, al lado AC, a este lado AC. Entonces he trazado PO. Creo que el rojo se ve mejor. Ya. PO paralelo a AC. ¿De acuerdo? Luego también voy a trazar otro paralelo. PQ. PQ paralelo al lado CB. PQ paralelo al lado CB. ¿Ya está? Basta con que estos dos lados del triángulo cumplan el paralelismo para decir que estos dos triángulos son paralelos. ¿Ya? Si tenía un punto, tracé un lado paralelo a AC. De este punto trazo también otra recta que es paralelo al ABC. Y listo, ya completo mi triángulo. Muy bien. Pero también deben cumplir esto mismo que cumple en el plano horizontal, debe cumplir en el plano frontal. Debe cumplirse en el plano. Igual tengo acá el punto P, pero PO debe ser paralelo a AC, claro. Entonces, trazo acá. 7 es AC, paralelo. Ya está, tracé esa paralelo. Igual debe cumplirse PQ paralelo a ABC. Entonces, este PQ que estoy trazando ahí es paralelo a ABC. Entonces, conformo nomás mi triángulo aquí. Y ya digo que estos dos triángulos ABC y OPQ son paralelos. ¿Por qué? Hago como en matemática, ¿no? PO paralelo a AC y PQ paralelo a BC, pero AC y BC, AC y BC pertenecen al triángulo ABC, claro. PQ y PO, o sea, PO y PQ, pertenecen al triángulo OPQ, sí. Por lo tanto, o sea, entonces, el triángulo OPQ es paralelo al triángulo ABC. ¿De acuerdo? Ya hemos hecho ese trazo. ¿Qué teníamos de dato? El triángulo ABC, así lo que está acá. Y un puntito P. Por eso nos dicen, por el punto, trazar un plano paralelo al otro. Ya lo trazamos. Un momentito. Sí, ¿cómo está, doctor Guamaní? Dígame. Disculpas del caso, me está consultando un docente si mañana hay clase, pero creo que el gobierno ha declarado feriado jueves y viernes, ¿no?
Ya es optativo si quieres. Entonces, aquí le va la pregunta, señor Leandro Mendoza, ¿se entendió o no se entendió? Claro, a primera impresión quizás no lo entiendan mucho, pero ¿cuál es la condición mínima para que dos planos sean paralelos? Basta con que dos caras, o sea, dos lados de ambos planos sean paralelos para decir que ambos planos son paralelos. Y si yo tengo acá un triángulo y luego el punto P, me dice trace a partir del punto P otro triángulo que sea paralelo a este triángulo. Entonces voy a trazar un lado, una línea de trazo que sea paralela a este lado, al lado AC, y luego otra línea que le llamo PQ que sea paralelo al lado BC. Ya cumplí, ya cumplí. Pero esa condición tiene que cumplirse también en la otra vista, ¿no? Y listo. Ingeniero, Diga. ¿es necesario que tenga la misma medida o...? No es necesario. Este PQ he podido trazarlo más largo o más chiquito también, no hay problema. Pero es paralelo. Si PQ lo trazo más escasito, tendré un triángulo más cortito nomás, pero PQ es paralelo a C. ¿Te das cuenta? Listo, ingeniero, listo. Ya, entonces ya estamos. O también otro jugador puede trazarlo hasta acá, no importa, pero se van a sobreponer. Ah, me interesa. Cuando uno ya dominas tu dibujo, no te preocupes. Estás cumpliendo lo que solicita la definición para paralelismo. Y esto es recomendable hacer esta partecita de lo que hacemos en matemática, ¿no? Si PO es paralelo a C y PQ es paralelo a BC, entonces, ¿qué tenemos, no? AC y BC pertenecen a este triángulo. PQ y PO pertenecen a este triángulo. Entonces, ambos triángulos son paralelos. Es lo que está hecho acá. Claro. Entonces, vamos. Realmente hoy día no hay este partido, ¿no? Entonces, para lo que gusta el fútbol, ¿no? Creo en este salón la mayoría no le agrada mucho el fútbol. En otro deporte, ¿no? Pero hoy día no hay encuentro. Vamos a otro. Por un punto, trazar un plano paralelo a dos rectas. Son casos, ¿sabes? Claro que en la pregunta si de la práctica o del parcial no vamos a poder ir así, ¿no? Estos son, digamos, de teoría básica, ¿no? No exclusivamente así no los voy a pedir. Muy bien, pero ya sabemos que si tenemos un puntito, trazar un plano paralelo a dos rectas dadas. Entonces, fíjense, acá tengo el punto X, ¿eh? Lo que está en la naranja. ¿Qué dice acá? Por el punto X se desea trazar un plano paralelo a dos rectas, AB y CD. Acá están las rectas acá, AB y CD. Las rectas están en la vista horizontal y en la vista frontal. Aquí en la horizontal parece que se cortan, pero no se corta. Si lo veo de frente, no se cortan. Están así. Y como ven, no es necesario poner la línea de tierra acá, ¿no? Saben que acá arriba está el horizontal, por acá el frontal y también por acá. No es que esté en la misma dirección, es que está en otra posición y acá. No es necesario. En algunos casos, cuando hemos visto ya, por ejemplo, verdadera magnitud o dependiente, ahí sí ya tenemos que trazar porque habrá distancias que llevar, ¿no? Sí, no. Pero si es que quieren dibujarlo, así que dibujen. Ponen horizontal, frontal, aquí abajo, ¿no? Bien. Entonces, dado este punto, quiero trazar paralelo a esta recta CD. Entonces trazo esta recta acá, X, Z. Ya les dije que el tamaño de esta recta no importa, puede ser más larga, más cortita. Lo que quiero es que sea paralelo a esta recta Z. ¿Bien?
Y a partir de este punto trazamos el XY, que es paralelo a AB. Ya está. Si he trazado a partir de X, XY y XZ, lo puedo unir y tengo un triangulito, ¿no? Entonces este triángulo es paralelo a estas dos. ¿De acuerdo? Pero también tiene su proyección en la vista frontal. Ajá. Pero datos es esto, las rectas y el punto son los datos. Este punto X. Entonces, acá en el plano horizontal, XZ es paralelo a CD. Entonces, también en el plano frontal debe cumplirse. Entonces, acá tengo, ¿dónde está CD? Acá está CD. Entonces, tiene que tener esta misma inclinación el XZ que está acá. Estoy trazando, ¿no? Pero como ya tracé antes, llevo nomás ese punto, pero no sé dónde colocar este puntito Z. Tiene que ser paralelo a CD. Esta proyección puede ser así, ¿no? Puede pasar incluso. Pero estoy en X, trazo el XZ, la condición de que sea paralelo. Puede que cumpla el paralelismo más acá, más arriba. Tengo que ver que sea paralelo a CD. ¿De acuerdo? Donde sea paralelo, ahí termino mi trazo para esa recta XZ. Ya está. Sigo representando ahí. Bien. Igual quiero trazar XY, pero que sea paralelo a B. También trazo. Ya está. Pero como antes se había trazado Y, lo iba a poner ahí. Combiné fricción y de choque con la condición de que sea paralelo y ahí. Ya está. Entonces ya puedo unir luego esto y tengo el triángulo. Entonces por el punto X se desea trazar un plano paralelo a la recta AB y CD. Esos son los datos. Estas dos rectas y el puntito. A partir del punto X se trazan dos rectas, XY y XZ, paralelas a las rectas AB y CD. Eso es lo que se ha hecho, respectivamente, determinando el plano solicitado, o sea, el triángulo. Ahí está. Entonces, matemáticamente, ¿qué digo? XY es paralela a AB. Y XZ es paralela a CD. ¿Ve? Pero XY y XZ pertenecen al triángulo X y Z. Muy bien. Entonces, si pertenecen al triángulo Z, X y Z, entonces diré, el triángulo X y Z es paralelo a la recta AB y C. ¿Ves? Tenemos un plano paralelo a dos rectas. Opiniones, si lo entendieron, no lo entendieron, claro, tienen que pensar también. ¿Qué dicen, señores? El silencio es como respuesta que sí o que no. ¿Qué dice Méndez Flores? Que está más al tanto. Ahí, profesor, ahí. Muy bien, señor, muy bien. Ya poco, tienen que aprender, pues, así, las cosas. Pasamos a otro. Ya vamos terminando, ya nos faltan solamente 7 diapositivas. Se me cansa. Luego van a tener estas diapositivas en sus correos. Entonces y tienen que estudiar, pues, porque yo diría que el 80 o 90% de su formación profesional es cada uno, lo que abrigo, investigue, estudia. Lo que se va en las aulas universitarias es lo que están estudiando ustedes, pero después tendrán que seguir. No referencio mi curso, ¿no? Cualquier curso va a ser así.
todavía están iniciando, ustedes están en pañales, digamos. Entonces, cuando ya lleven cursos, el siguiente, otro curso de especialidad, tengan en cuenta de que lo que van a aprender ahí es casi básico, no es el total de lo que... El resto ustedes tienen que averiguar, estudiar, pues, ampliar su conocimiento, ¿no? O relacionar con el entorno. Muy bien, entonces vemos acá. Por una recta trazar un plano paralelo a otra recta dada. Entonces, lean bien. Por una recta trazar un plano paralelo a otra recta dada. Entonces, ¿cuál es la recta que nos dan? Acá nos dan la recta AB y nos dan la recta MN. ¿Ya? Dos rectas. Vamos a pintarlo este también de azul para que... Eso es dato. Este también es dato. Ya está. Tenemos una recta y otra recta. Una recta y otra recta. Entonces, por una recta trazar un plano paralelo. Entonces, a partir de AB trazo un plano, un triángulo, pero que sea paralelo a esta recta. ¿Ya? AB es la recta por la que se quiere trazar un plano paralelo a la recta MN. Lo que está en azul son las... Y lo que está en rojo es lo que se está consiguiendo. A partir del punto A se traza la recta AC. O sea, esta recta de acá. Desde A a C estoy trazando una recta. Que es paralela a MN. Ajá. Y es paralela a MN. Con lo que se determina el triángulo ABC. Entonces, si tracé esta recta AC, puede que AC sea más largo, ¿no? O más chiquitito, pero la cosa que esta recta AC es paralelo a MN, entonces construyo mi triángulo. Ya tengo el triángulo. Estoy uniendo esos tres puntos, esos extremos de esos dos lados. Y luego los llevo al otro plano, ¿no? De frente y vertical, estas son líneas de proyección. Por eso están más delgaditas, tipo A, y su grosor 0,25 milímetros, ya lo han visto. Entonces, se llevan, ya está. Pero esto que está en azul es dato, ¿no? Entonces el punto A ya lo tengo en el plano frontal también. El punto B también ya lo tengo en el frontal. Solamente voy a llevar el punto C nada más. Entonces acá le vamos a poner incluso una flecha, un flechón debajo. Un poco delgado, ¿no? Y así. Muy bien. Entonces, esto está bajando del plano horizontal al plano frontal. Este puntito que he identificado, la recta AC. Este puntito ¿dónde estará? No sabemos en qué punto va a terminar. He trazado en una línea de proyección. Pero ¿qué condición debe tener AC? Que sea paralelo a MN. ¿Y qué hemos dicho de dos rectas paralelas? Si son paralelas en el plano horizontal, serán paralelas en el frontal, en el perfil, en todos los planos. Cuando dos rectas son paralelas en todas sus proyecciones, quiere decir. Así a 1000 planos de proyección, en los 1000 son paralelas. Por lo tanto, si AC es paralela a MN en la vista horizontal, en la vista frontal ya ubiqué C, acá tengo AC. Perdón, ya tengo el punto A, mejor dicho, y la línea de proyección. Entonces, ¿dónde pongo este puntito C? En un lugar en el cual sea paralelo a MN, ¿no? Porque todavía esto no conozco. No, solamente tengo la recta AB y quiero que AC sea paralelo a MN. Ustedes con instrumentos, pero no tiene que ser paralelo a paralelo. Ahí, vamos a ver. Ajá, ahí está más o menos, ¿no? Paralelo. Entonces, esa recta de acá AC debe ser paralelo a MN. Ahí cumple el paralelismo. Entonces estoy interceptando nomás con la línea de proyección. ¿Ya está? Entonces, AC es paralelo en esta vista, también en la otra. Pero AC
como ya teníamos AB, vamos a unirlo y tenemos un triángulo, ¿no? Tenemos un triangulito, ¿sí? Ya está. Tenemos nuestro triángulo. Ahí está, pintadito de rojo. Buscamos acá línea y lo pongo rojito. Queremos que sea más grueso para que se note ahí. También lo pintamos, lo ponemos más grueso, ¿no? Muy bien. Y ya. Vamos a ver. Vamos a dejar poner esta letra de acá, cambiarle de posición un poquito más allá. Entonces ahí sí, lo voy a ubicar bien. Y listo. No, ¿sí? Ahora ya traigo la B más cerca. Ya, entonces ya tenemos AC paralelo a MN en la vista horizontal, AC en la vista frontal paralelo a MN. Cuando eso ocurre, diré que este triángulo es paralelo a esta recta. Entonces dice AC paralelo a MN, claro, pero AC pertenece a este triángulo ABC. Por lo tanto, o entonces, el triángulo ABC es paralelo a MN. Es sencillo, ¿no? Como están viendo, ¿no? No es nada complicado. ¿No? Porque los datos son, estos son los datos. Esas dos rectas, ¿no? Esas dos rectas son los datos. Por una recta, o sea, por esta recta B, trazar un plano que sea paralelo a la recta M. Eso es lo que se ha hecho. Se trazó uno arriba y en el plano horizontal, y luego lo mismo se hizo en el plano frontal. Esto está muy largo también, solamente llegaba hasta ahí, ya se va haciendo la corrección. Y finalmente, si quieren, ya se borran estas líneas de proyección, también no es necesario que estén ahí, ¿no? Pero ahí se quedan para mejor, digamos, entendimiento. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, Finalmente, dime, Méndez, a ver, Rojas, Méndez, sí, tengo una duda sobre para digas, trazar las líneas auxiliares, las líneas de proyección, de ya. proyección que me permitan saber en dónde va a recaer sobre el punto C, Ya. CH y CF. ¿Cómo sé que en ese lado va a estar el punto de proyección? No, no, mira, a ver, vamos a reconstruir esto. Borramos. Ah, no, este es dato. Ese es dato. Este es dato. Este no hay. Esto no hay. Esto tampoco no hay y esto tampoco no hay. Y no hay el punto C tampoco, ¿no? No hay nada. Estos son dados dos rectas, nada más. Entonces tú empiezas a resolver. Quiero hacer un plano acá, o sea, un triángulo. Ya tengo un lado del triángulo, AB, pero me faltan los otros dos lados, ¿no? Entonces, y que al final esos sean paralelos, este triángulo que trace sea paralelo a MN. Entonces ya voy a hacer que se cumpla acá. Pongo acá el lápiz y trazo una recta paralela a MN, ¿no? Puede que sea chiquita, así cortita nomás. La cosa es que esta recta sea paralelo. Entonces, este punto C estará, no está ahí, sino estará acá. ¿Bueno? Y su proyección estará pues abajo, en la vista frontal, no sé todavía en qué parte, ¿no? No importa en el lugar donde te lo ponga, No importa todavía, pero ¿qué debe ser? Paralelo a paralelo. M. Sí, sí. Entonces yo agarro mi regla y trazo con mis instrumentos una paralela, exacto, ¿no? Estoy acá y trazo, de repente para acá no es tan paralela, busco dónde tiene que ser. Entonces, para que sean paralelas, voy a medir distancias, ¿no? Agarro mi compás, entonces voy a retroceder un poquito este punto, que no dejo. Ahora sí. Entonces,
decía que si ya tengo el punto A, no sé dónde poner C, ¿no? Todavía no dónde lo pongo. Tiene que cumplir que sea paralelo a M, N, ¿no? Si ahí es paralelo, ya dejo clic, ya intersecta esta línea de proyección, ¿no? Entonces mi línea de proyección ya no es hasta ahí, sino acá ya termina. Borro esa partecita, así, ¿de acuerdo? Ya tengo A y tengo el punto C ahí. Pero completo mi triángulo, pues, porque me piden un triángulo, ¿no? Entonces, de aquí para acá hasta el otro lado, ¿no? Y igual en la vista frontal tengo de aquí hasta acá. Ya tengo ese triángulo, ¿no? Y todavía le habíamos puesto rojito, ¿no? Y también con grosor. Así es. Ya está. También rojito con su grosor. Ahora sí se entendió, ¿no? Listo, ingeniero, gracias. Claro, ya ves. Es importante que haces tus preguntas. Entonces, es fácil. Ahora también puede ser más grande, mucho más largo el AC, ¿no? Puede poner un AC ya. No hay problema. Ya está. Esto está bajando de ya para acá. El horizontal. Muy bien, pero ahí está, se cumple toda la, digamos, la notación acá. Muy bien. Vamos ahora a la siguiente diapositiva. Miren cómo estamos viendo por un puntito trazar. El dato es un plano y un punto. Entonces, por ese puntito trazar un plano que sea paralelo al dato. Después nos dan dos rectas y y un punto, trazar un plano paralelo a esas dos rectas. Luego estamos acá, me dan dos rectas, trazar a través de una de las rectas un plano que sea paralelo a la otra recta. Son diferentes casos, ¿no? Por ejemplo, acá, determinar si una recta es paralela a un plano. ¿Cuándo decimos que una recta es paralela a un plano? Entonces me retrocedo a esto. Esta recta es paralela a este plano, ¿no? ¿Por qué? Porque una recta que pertenece al plano, en este caso AC, es paralela a esa recta. Y al ser paralela en la vista horizontal, también debe cumplir en las otras vistas, ¿no? Entonces acá también AC es paralela a M. Entonces diremos que el plano es paralelo a esta recta. Entonces ya sabemos el concepto. Determinar si una recta es paralela a un plano. Basta con que la recta sea paralelo a un lado a un lado o a una recta que pertenezca al plano, ¿no? ¿Verdad? Entonces, este es el dato. El plano ABC y la recta XY. Pero como vemos, analizamos, este lado BC no es paralelo. El AB tampoco. AC tampoco. No hay ningún paralelismo. Porque si son paralelos, debe cumplirse en el horizontal y en el frontal en este caso. Entonces, al no haber, hay que trazar una recta que pertenezca al plano y sea paralelo a esa recta dada, a X100. Eso es lo único que nos va a salvar. Entonces, ahí recién diremos que el plano es paralelo a X. ¿Se dan cuenta? Entonces, se traza en la vista horizontal el segmento OP, paralelo a XY. ¿Se dan cuenta? Entonces, al no cumplir nada, entonces yo trazo una recta cualquiera, OP, pero que pertenezca a este triángulo. O sea, entonces, para que pertenezca al triángulo, es que lo está cortando a dos caras de ese triángulo, ¿no? Entonces, el punto O y el punto P. Esta recta OP pertenece a este triángulo. Pero no es cualquier recta lo que he trazado. He trazado OP paralelo a XY. ¿Se dan cuenta? Es así de simple. O sea, he trazado una recta que pertenezca al triángulo y sea paralelo a X. Pero como son paralelos acá en la vista horizontal, también tienen que ser paralelos en la vista frontal y ahí cumplen ya todo. Todo. ¿Cierto? Entonces, este punto O lo llevo hacia la vista frontal. El punto P también lo llevo hacia la vista frontal. Pero analizo, está en el lado AC, claro, acá en el lado AC, ahí está. En el lado AB está el punto O, entonces llego al lado AB acá. Voy a unir O con P
Y esta recta también, si resulta ser paralela a X y Y, recién diré que este plano es paralelo a esta. Porque se cumple que una recta que pertenece al plano es paralelo a X y Y, ¿no? Y de fácil. Hemos hecho ese artificio de trazar, porque no hay manera, en todo caso, de decir que hay paralelismo entre el plano y la recta. Opiniones, ¿está claro esto? Porque en un primer momento no cumple, no hay, pero yo puedo trazar pues una recta cualquiera paralela a X y Y. Entonces trace esa recta que le estoy llamando P, que es paralela a X y Y. Entonces, para que este triángulo sea paralelo a la recta, también debe cumplirse lo mismo en la vista frontal. Muy bien. Entonces le pongo la flecha acá para decir que está bajando. Estamos llevando ahorita. También acá. Porque a veces nos distraemos y no vamos bien, vemos, pero no entendemos, ¿no? Entonces, para mejor entender, ya trazamos aquí, este punto está llevándose a la otra vista. Eso es lo que dice acá. Luego se proyecta OP en la vista frontal, de manera que que esté contenida en el triángulo ABC, claro, pertenece al triángulo. Si esta proyección OP en la vista frontal es paralela a X y Y, entonces el plano y la recta son paralelos entre sí, claro. Tiene que cumplirse el paralelismo en todas las vistas, proyección en todas las vistas. Si, por ejemplo, OP no fuera paralelo a X y Y en la vista frontal, entonces diríamos que no son paralelos el triángulo y la recta, ¿no? O sea, plano. Pero vemos que sí son paralelos. Se cumple. Muy bien. En los minutos que faltan vamos a ver perpendicularidad. Ya hemos visto paralelismo. Son diferentes casos de paralelismo. Aunque no es paralelo, sino casos particulares en los cuales a partir de un puntito trazar un plano paralelo, ¿no? A través de una recta trazar un plano paralelo a otra recta o a otro plano. Eso es lo que se ha hecho. Y ahora, perpendicularidad, vamos a ver. ¿Cuándo se dice que son perpendiculares dos planos? ¿O cuándo se dice que una recta y un plano son perpendiculares? Y cuando dos rectas son perpendiculares, ya sabemos eso, ¿no? Cuando se cortan en 90 grados, ¿no? Eso sí, de dos rectas sí sabemos. Pero ¿qué pasa si tengo una recta y un plano? O de repente, igual que lo que hemos visto acá, tengo un puntito y a partir de ese puntito trazar otro plano perpendicular a otro, ¿no? ¿A qué condición es mínima? Entonces, aquí está perpendicularidad. Rectas perpendiculares. Se dice que dos rectas son perpendiculares cuando al trasladarse una de ellas paralelamente a sí misma hasta cortar a la otra, determina un ángulo de 90 grados. Así de fácil, ¿no? ¿Se entiende esta primera? Supongo que sí. A ver, nueva diapositiva. Si tengo una recta acá y tengo otra recta por acá, entonces todavía no sé si son perpendiculares. Entonces lo que la teoría me dice, si al proyectar, ¿no? Cuando al trasladarse una de ellas paralelamente a sí misma, corta la otra en 90 grados. Claro, porque puede pasar esto, ¿no? Entonces, si prolongo esto y corta a la otra recta en 90, son perpendiculares. Entonces, eso es lo que quiere decir. Porque no siempre van a estar así formando 90, ¿no? De repente una es más pequeñita, pero si yo lo prolongo y lo corta la otra en 90, diremos que estos son perpendiculares. Eso es lo que dice la primera condición.
Ahora, recta perpendicular a un plano. Ojito. Para que una recta sea perpendicular a un plano, debe serlo a todas las rectas contenidas en el plano. La condición mínima para que una recta sea perpendicular a un plano es que lo sea al menos a dos rectas contenidas en el plano. Entonces, para decir que una recta es perpendicular a un triángulo, por ejemplo, la condición mínima es que esta recta sea perpendicular a dos lados de ese triángulo. Esa es la condición. Si no cumple esa condición, pues diremos que no son perpendiculares. Pero esa condición, ojito, no es que se cumpla en una vista. Puede cumplirse en una vista la mitad de la condición y la otra parte de la condición en otra vista. Esa es la salvedad, porque si no, no habría solución. Y lo vamos a ver más adelante. La condición mínima para que una recta sea perpendicular a un plano es que lo sea al menos a dos rectas contenidas en el plano. Muy bien. Si un plano se proyecta de canto, ya sabemos la proyección de canto de un plano, o sea que se ve como recta, todas las rectas perpendiculares a él se proyectarán en verdadera magnitud y formando un ángulo de 90 grados con la vista de canto. ¿Claro? En otras palabras, si yo tengo ya un plano de canto y tengo una recta que justo es perpendicular a la vista de canto, entonces es como que tengo dos rectas perpendiculares. O sea, ahí sí se cumple, diré que el plano es perpendicular a la recta. Así de simple. Ahora, hablando de planos ya. Anteriormente hemos hablado de rectas perpendiculares, que es fácil. Si se cortan en 90 son perpendiculares. También la recta y el plano ya hemos visto que la condición mínima es que sea perpendicular a dos lados. Planos perpendiculares ahora. Dos planos son perpendiculares entre sí cuando uno de ellos contenga una recta perpendicular al otro plano. Basta con que una recta de uno de los planos sea perpendicular a dos rectas del otro plano, porque esa es la condición mínima, ¿no? Esa es la condición. Para que dos planos sean perpendiculares, entonces recurrimos a la perpendicularidad de una recta y un plano. Lo hemos visto. Muy bien, pero esto lo tenemos acá graficado. No se preocupen. Entonces, por un punto trazar una recta perpendicular a un plano. Por un punto trazar una recta perpendicular a un plano. ¿Cuáles son los datos? Se tiene el punto R, igual se desea trazar una recta perpendicular al plano ABC. Entonces, este no es dato, esto tampoco. Esto tampoco. Tampoco es esto dato. Solamente el dato, el punto R y el triángulo ABC. El punto R y el triángulo ABC. Porque tampoco tengo el punto S. No tengo. Esto no es dato. Esto tampoco. Entonces, el dato es el punto R y el triángulo ABC. Entonces, por un punto, o sea, por el punto R, trazar una recta que sea perpendicular a este plano. Y hemos dicho cuando una recta es perpendicular a un plano, cuando lo es a dos rectas del plano. ¿No? O sea, la recta que tracemos debe ser perpendicular a una recta del plano y a otra recta del plano. Eso es lo que se tiene que trazar acá. Para cumplir con la condición de que la recta que se trace sea perpendicular al plano ABC, deberá ser perpendicular por lo menos
a dos rectas contenidas en el plano ABC. Deberá ser perpendicular a por lo menos dos rectas contenidas en el plano ABC. Eso es lo que les digo. A dos. Trazamos AX. Se está trazando AX, o sea, acá, en el plano frontal. O sea, hay que hacer artificio ya, porque no tenemos esa condición. Entonces hay que hacer el artificio. Se traza AX paralelo a la línea de tierra para que AX acá tenga verdadera magnitud. Y si tenemos AX en verdadera magnitud y pertenece al triángulo, entonces a partir de R trazo una perpendicular. Entonces ya estoy cumpliendo ya. Esa recta AX que pertenece al plano es perpendicular a RS. Ya tengo la mitad de la condición, porque me falta otra perpendicularidad. Hemos dicho que se necesitan dos rectas del plano que sean perpendiculares a la recta que es RS en este caso. Entonces, acá vemos, trazamos a X en verdadera magnitud en el plano horizontal y AY en el plano frontal. Entonces, la recta que se trace RS deberá ser perpendicular a X en la vista horizontal y perpendicular a AY en la vista frontal. Luego afirmamos que la recta RS es perpendicular al plano ABC, porque lo es a dos rectas contenidas en el plano. Lo que no nos dicen es que puedo trabajar tanto la mitad del cumplimiento en el plano horizontal y la otra parte del cumplimiento en la parte frontal. ¿De acuerdo? Entonces, avanzando. Hemos trazado a X paralelo a la línea de tierra, por lo tanto, a X acá a vista horizontal está en verdadera magnitud. También vamos a tener en la vista frontal a Y que está en verdadera magnitud, contrariamente, ¿no? Bueno, lo estoy regresando, entonces ya tengo aquí a X, porque aquí a X es paralelo a la línea de tierra, no está la línea de tierra, pero yo supongo que es una horizontal, ¿no? Entonces llevo línea de proyección y llego a este punto, entonces ya tengo a X en verdadera magnitud, porque lo he proyectado en un plano paralelo, ¿no? Entonces aquí, por acá estará la línea de tierra, por decir por ahí. Esa es la línea de tierra que separa el horizontal con el frontal. ¿Ya está? Entonces X lo llevo y tengo en verdadera magnitud. Entonces ya trazo a partir de R, recién teniendo esta recta en rojo a X, voy a trazar la recta RS. O sea, el punto S lo trazaré al final viendo que corte en 90 grados. Ese puede ser más cortito, más largo, ¿no? O sea, depende de cada uno. Entonces ya está. Cumplió. Esta recta AX pertenece al triángulo y tengo una recta RS que es perpendicular. Ya está cumpliendo. Pero me falta otra recta que pertenezca al triángulo y también sea perpendicular a RS. Y eso es lo que tenemos ahí a continuación. Lo hemos trazado hacia abajo. Ahí voy regresando. Ahí está. Miren, ¿eh? AY es paralelo a la línea de tierra, entonces AY acá está en verdadera magnitud. Entonces, si yo tenía S acá, lo he proyectado, pero no sé todavía dónde está S ubicado aquí en la vista frontal. Esta recta de acá, todavía no sé dónde queda S, de repente queda S por acá, por acá, por acá. Pero la condición es que corte a esta recta que está en verdadera magnitud en 90 grados, eso es lo que quiero. Entonces, una vez que corte en 90, ahí donde intersecta la línea de proyección, quedará el punto S, ¿no? Ya está. Corto en 90, y como ya tengo la línea de proyección, ahí queda S. ¿De acuerdo? Entonces,
RS es perpendicular a la recta AY, que pertenece al triángulo. RS es perpendicular a la recta AX, que pertenece al triángulo. Como RS es perpendicular a una recta y a otra recta, a dos rectas que pertenece al triángulo, entonces diré que esta línea RS es perpendicular al triángulo ABC. ¿En cuenta? Eso es lo que tenemos. RS perpendicular a AX y a AY. AX y AY pertenecen al triángulo ABC. Entonces diremos que RS es perpendicular al triángulo ABC. Claramente, señores. ¿Opiniones? Profesor, Diga, señor, diga. No le escucho porque no sé si ha perdido la... lo que usted quiere decir es que o sea, solamente hace falta que una recta esté en verdadera magnitud y la otra no importa, pero entonces ahí recién se va a formar un ángulo de 90 grados. No. Tenemos en primer lugar un triángulo ABC y un puntito R. Para que una recta sea perpendicular a un triángulo, debe ser perpendicular al menos a dos rectas que pertenezcan al triángulo. ¿Te das cuenta? A dos rectas. Pero no son cualquier recta. Esas rectas deben estar en verdadera magnitud. Entonces, aquí AX está en verdadera magnitud. ¿Por qué? Porque primero he trazado acá, en el plano frontal, derechito, o sea, bien horizontal, tracé AX. Y esta X lo estoy llevando así hacia la vista superior. Por eso le falta la flecha. Vamos a poner la flecha. Ahora sí, para que no quepa. Este X estoy llevando, entonces voy a unir acá. Recién diré, AX está en verdadera magnitud. Y esta AX pertenece a este triángulo. Entonces, recién, y tengo el punto R, trazo una perpendicular a X. Y ya cumplo una condición. RS ya es perpendicular a esta recta AX que pertenece al triángulo. Pero necesitamos otra recta más del triángulo que sea perpendicular a RS. Entonces, trazo acá AY paralela a la línea de tierra. Entonces, en la otra vista, AY estará en verdadera magnitud. Entonces, AY lo llevo hacia abajo, ¿no? Ya. Quizás faltaba eso el colorcito también. Es importante. Ya está. Entonces, y esto llevando, y choco acá y tengo trazada la verdadera magnitud de esta recta. Entonces, como ya conozco el punto R, lo llevé, y el punto S también lo llevo, pero no sé dónde va a terminar, por eso he hecho una línea larga acá, ¿no? No sé todavía dónde quede S. Lo único que sé es que debe ser perpendicular a AY. Cuando sea perpendicular, entonces ya estoy cumpliendo, entonces lo prolongo nomás hasta donde choque con la vista, con la línea de proyección, mejor dicho, ahí, ¡plac! Ahí queda el punto S, cuando sea perpendicular. Muy bien. Entonces, si yo tengo RS, necesito que sea perpendicular a dos rectas del plano. Entonces, acá en la vista horizontal, tengo la recta que pertenece al plano y es AX. Y es perpendicular a RS. Me falta una recta. Me voy al otro plano, tengo AY, que es otra recta, en verde. Y AY pertenece también al triángulo. Entonces, RS también trazo acá perpendicular a esta otra recta. Entonces ya estoy cumpliendo la condición. AY
perpendicular a RS. AX perpendicular a RS. ¿Qué me dice la teoría? Para que una recta sea perpendicular a un plano, basta con que sea dos rectas del plano. Entonces tengo acá la primera recta X, la segunda recta Y. Son perpendiculares a RS, entonces ya cumplí la condición. Ahora sí, claro. Diga. Muy bien, ya estamos cerca al cierre, pero esto de repente lo vamos a volver a hacer en la siguiente clase, si es presencial, lo hacemos en la pizarra, esta partecita de perpendicularidad, que parece no sé, pero el concepto, manejen conceptos, ¿no? Para que una recta sea perpendicular a un plano, basta con que sea perpendicular a dos rectas que pertenezcan al plano. Cualquier recta que pertenezca al plano, pero debe estar esa recta de la magnitud, ¿no? O ser uno de los lados. Este triángulo tiene tres lados, pero a ninguno es perpendicular, pero puedo trazar otras rectas que pertenezcan al triángulo, ¿no? Como lo he hecho acá. AX es paralelo a la línea de tierra, entonces AX acá está en verdadera magnitud. Entonces, como ya tengo AX en verdadera magnitud, a partir de él retraso perpendicular, ¿verdad? Ya cumplí. Ahora, el punto S puede que esté más arriba, más abajo, eso ya depende de cada uno. Con tal que identifique nada más esta recta perpendicular a la otra. Y tengo el punto S, ese punto S sí lo llevo hacia abajo. También hay que pintarlo ahí, hay que poner la flechita. Ese estoy buscando para abajo, ¿no? Llevando hacia la otra vista. Ahí está la flecha. Entonces llevo esta línea en blanco. Pero también acá debe cumplirse la condición, ¿no? Pero ya con otra recta, para que sean dos rectas. Entonces, en este caso, la recta es AY. A que hay en verdadera magnitud, acá en la vista horizontal es paralela a la línea de tierra. Bien, a partir de retraso perpendicular, entonces a AY, y donde encuentre la línea de proyección, ahí pondré el punto S, la proyección de S, el punto S. Vamos. Muy bien, jóvenes, entonces, este casito y las dos diapositivas más que faltan, porque solamente nos faltan dositos, lo veremos en la siguiente clase para salir de toda duda. O si hay algunas otras dudas, hacemos un repaso. ¿Qué les parece? Vamos. Creo que ya estamos sobre la hora. Ya pasó bastante. Nos vemos, señores. Cuídese, cuídese.